Mi nombre es Moisés Guevara y el día de hoy, junto con mi compañero Juan José Morcillo, daremos una corta aproximación que ayuda al entendimiento de la escuela de la exégesis jurídica, enfatizando en su definición, su razón de ser y las características que ésta posee. La exégesis, en primer lugar, parte de la concepción filosófica de que el fin de la norma depende de la norma en sí misma, y a quien, dentro de la división de las distintas funciones del poder público, se le ha asignado la labor de definir en la sociedad las metas y asimismo regular las acciones de los asociados. Los postulados de la escuela jurídica de la exégesis consistían en la interpretación de la norma por la norma misma, haciendo un especial énfasis en el derecho escrito, en el derecho que está en los códigos, y asimismo dándole una mayor importancia al texto de la ley por sobre otros planteamientos y manteniendo una mentalidad, si se puede decir de algún modo, antihistórica. Es decir, que no se toma como mucho en cuenta los acontecimientos anteriores y se busca una normatividad que sea posible aplicar en todo caso. O sea, que no tengamos como que buscar para cada casito concreto algo más específico, sino que ahí esté todo y que todo se pueda solucionar siempre y cuando esté en el código, en la norma escrita. Bueno, el origen de la escuela exegética. La escuela de la exégesis fue un movimiento de interpretación del derecho que se inició en Francia, justo después de la publicación del Código Civil de Napoleón en el año 1804, y tuvo su auge fuerte en el siglo XIX. Los exegetas, que es como se le conocen a los pertenecientes a esta escuela, la escuela de la exégesis, se aproximan al conocimiento mediante tres momentos, por así decirlo. El primero, que es el análisis sistemático de las palabras. El segundo, que sería el significado gramatical y lógico que tiene cada norma o cada ley escrita, y acudiendo también a la historia de su expedición. ¿A qué me refiero con esto último en la historia de su expedición? Sería más bien como buscar el enfoque que le dio el autor, o sea, la persona que escribió esta ley, qué enfoque quería o qué quería lograr con ello, o qué era lo que él deseaba que ocurriera. No dejar como todo este tipo de cosas a la interpretación libre. Bueno, los métodos que utilizaron los seguidores de esta escuela para descubrir la intención o la voluntad del legislador, que es lo que estaba comentando, son el método exegético puro o analítico y el método sintético. En primer lugar, en el método exegético puro se enfocaba en el análisis a fondo, un análisis riguroso de los artículos del Código Civil, en el orden mismo en el que fueron plasmados por el legislador. Este es el estudio de las normas jurídicas civiles, artículo por artículo, y dentro de estos se analiza palabra por palabra para buscar de cierto modo el origen etimológico de la norma, y esto también da lugar a poder entender la figura, el objeto de estudio, y asimismo desarrollarlo, ser capaz de describirlo y asimismo encontrar el significado que el legislador le dio a la hora de escribir esta norma. Esto mencionado anteriormente lleva mucho al casuismo, que es dictar normas para cada caso. Entonces, en el casuismo, ¿qué es? Sería como la consideración de muchísimos casos particulares que son previsibles, y en que pueden desarrollarse un determinado asunto o una determinada materia específicamente para este caso. Y esto, bueno, también puede llevar en cierto modo al caos jurídico, por decirlo de algún modo, debido a que entonces para cada caso, si se va a dictar una norma, entonces serían demasiadas normas dictadas, y pues en algún punto podría llegar a entenderse como más de una norma en sentido contradictorio. Por otro lado, en el método sintético, este considera que la observación de la realidad social fue efectuada por el legislador al formular el código. ¿Esto qué quiere decir? Que por tanto, el jurista no puede ir más allá de las reglas dictadas,
o sea, tiene que estar ceñido a lo que ya está escrito. De esta misma manera, a los intérpretes no debía de interesarles lo que el texto decía en sí, o el sentido en que ellos lo pudieran entender, o la relevancia que ellos le estaban dando, sino que lo que ellos tenían que hacer era averiguar, como lo mencioné anteriormente, qué quiso decir la persona que elaboró el texto, qué era lo que quería expresar y qué problema quería solucionar, incluyendo los fines que persiguió y las necesidades que él pretendía satisfacer con el trabajo que estaba haciendo. Pues ellos sostenían, a ellos me refiero a la escuela de la exégesis, que el contenido del Código Civil en sí mismo era letra muerta y que esto dependía netamente, o que su valor dependía netamente del pensamiento del autor al momento de escribirlo. Buenas, mi nombre es Juan José Morcillo y yo voy a continuar la exposición, la conferencia con Moisés Guevara. Yo voy a hablar sobre los principios de la escuela de la exégesis. El primer principio es que el derecho está en los códigos. Se reduce exclusivamente a lo que contienen. Solamente se utilizan los códigos para la escuela de la exégesis. El segundo principio, los códigos significan un sistema de pretensión universal donde no hay lagunas. El orden jurídico positivo es completo y no tiene lagunas, se autointegra. Eso significa que no hay ningún hueco. Todo con la escuela del exégesis se puede resolver. El tercer principio, esta escuela tiene una visión predominante, pragmática y estática del derecho. Por tanto, toda fuente ajena a la legislación que procure la adecuación del derecho a las circunstancias históricas y a la evolución de la sociedad es rechazada. La cuarta, su visión se contiene en una posición dogmática, entendiendo por esta en sus principios fundamentales son incontrovertibles, y su visión técnica del derecho rechaza toda perspectiva histórica. Y por último, el quinto principio, el principio fundamental se enuncia como el principio de la plenitud hermética del derecho. Este principio corresponde a la visión de orden jurídico cerrado, donde la función del juez se limita a aplicar las disposiciones de los códigos. Dichas disposiciones constituyen ese orden hermético y representa auténticas órdenes del legislador al juez. El juez no puede crear derecho, por lo que debe encontrar en esas mismas leyes, o sea, los códigos, la solución de dicho caso. Bueno, ya terminamos los principios de la escuela del exégesis y ahora continuamos con las características. Una de las primeras características es que el derecho positivo lo es todo en la escuela del exégesis y todo el derecho positivo está constituido por la ley. La segunda, dirige un estudio directo y principalmente analítico de los textos. No puede irse en contra de la letra, solo pretexto de la penetración de su espíritu. La interpretación válida en la escuela del exégesis es la gramatical. La autoridad es la ley que está por encima, renunciando a toda opción personal. O sea, la ley va por encima de todo. O sea, la ley va por encima de todo en la escuela del exégesis. Es quien predomina. La escuela del exégesis también niega el valor a la costumbre y carece de un sentido crítico. No critica, todo se soluciona bajo las normas. Ante la presencia de lagunas en la escuela del exégesis, su papel consiste en llenarlo motivándolo en el derecho y refiriéndose a textos legales, jurisprudencia del derecho. Una vez presentados los principios y características de la escuela del exégesis, podemos pasar a los mayores exponentes. En el siglo XIX, los más prestigiosos juristas del derecho civil francés se reunieron conformando la escuela del exégesis, cuyo mayor exponente fue Alejandro Duranton, siguiendo este método de interpretación literal del texto legal con total sumisión a lo expresado por el legislador.
Laurent, que el derecho ya está plasmado en la ley y no existen dudas al respecto. Eso es lo que piensa Laurent. Y Domolombe aclaraba, lo primero son los textos. Si los textos dejara dudas, hay que buscar la real intención del legislador. Esta escuela también tiene críticas. La escuela del exégesis se encontraba lejos de la perfección. Esta escuela también tiene críticas. La escuela del exégesis se encontraba lejos de la perfección que la atribuía a la ley y los legisladores cerca de lo falible, de lo cual la realidad se encargó de demostrar. Sin embargo, no solo que la realidad sacudía a esta escuela, a la realidad se sumaban los principios corrientes opositoras, la escuela histórica del derecho y la escuela de la jurisprudencia dogmática. Aunque la principal crítica provino del Francois Jenny. Francois Jenny criticó fuertemente al fetichismo de la ley escrita y la codificación. Evidenció además el error de creer que la ley proporcionaría la solución a cualquier caso que presentase, pero aceptó que la interpretación debía ser la búsqueda de la voluntad del legislador. Su gran acierto fue declarar que existían otras fuentes formales del derecho positivo, como la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, y no únicamente la ley, superando la equipación de la ley con el derecho positivo. Bueno, aquí ya concluimos con la escuela del exégesis. Muchas gracias por la atención. Esto está conformado por Juan José Morcillo, mi persona, y Moisés Guevara. Feliz día.